Ya no veo mapas en papel. Si puedo evitarlo, tampoco veo campos. Especialmente cuando el maíz se seca en octubre y los tallos se ponen de ese color pálido, como de hueso. Me llamo Poebe. Tengo 25 años y, hasta el mes pasado, era analista geoespacial junior para un subcontratista que trabaja con el Departamento del Interior. Básicamente, hacía mapas. La mayor parte del trabajo ahora es digital: limpiar la telemetría satelital, corregir las líneas de zonificación para el seguro contra inundaciones, ese tipo de cosas administrativas aburridas. Es buen trabajo. O lo era. Hace 3 semanas, mi supervisor, un tipo llamado Derek, cuyo único rasgo de personalidad es tomar café rancio, me llamó a su escritorio. Tenía un cuadrante en su monitor. Era una sección de la zona rural de los Apalaches, escondida en un valle que técnicamente no debería existir según los modelos de elevación que usamos. Corrupción de datos, murmuró Derek, golpeando la pantalla con una tapa de bolígrafo. El barrido satelital del 2009, 2014 y la semana pasada muestran lo mismo. Un borrón. Solo píxeles. Como si alguien le hubiera pasado un borrador a los datos de la imagen en bruto. Miré más de cerca. Era un parche rectangular gris en medio de un mar de verde bosque profundo. Tal vez cobertura de nubes. ¿Anomalía de reflexión? ¿Durante 3 sobrevuelos separados en 10 años? Derek negó con la cabeza. Los registros del condado dicen que es terreno de la BLM, pero una escritura antigua dice que es agrícola privado. No podemos publicar los mapas regionales actualizados con un agujero en el medio. Necesito que vayas allá. Lleva el dron lidar, lleva el GPS de mano. Consígueme la verdad del terreno. Demuestra que existe. En realidad, estaba emocionada. El trabajo de campo era raro. Empaqué mi equipo en uno de los jeeps de la agencia, cargué una hielera con sándwiches y bebidas energéticas, y comencé el viaje de 4 horas hacia las montañas. El lugar estaba en lo más profundo del campo. Eventualmente tuve que dejar el jeep al final de un camino maderero que parecía no haber visto una llanta desde la administración Reagan. El GPS en mi tablero ya se había rendido, mostrando un círculo de interrogación, así que agarré el Garmin de mano de alta resistencia, mi mochila y el estuche para el dron de mapeo. Fue una caminata de 40 minutos a través de una densa maleza y pinos antes de que la línea de árboles se detuviera abruptamente. No se atenuó. Se detuvo en seco, como una pared. Salí de la sombra fresca del bosque y entré al valle. Este era el punto negro en el mapa. El valle tenía forma de cuenco, rodeado por todos lados por crestas altas y empinadas que probablemente interferían con las señales de radio. El cielo arriba era una capa plana y pesada de nubes estratos grises, que difuminaban la luz, por lo que casi no había sombras. Era tierra de cultivo. Pero estaba mal. El suelo estaba revuelto y oscuro, arado en hileras perfectas que se extendían por acres. Pero no crecía nada. Ni maíz, ni trigo, ni soja. Solo acres y acres de tierra oscura y parches de yerba de bruja amarilla y moribunda. Y el silencio. Eso fue lo primero que me golpeó en el pecho, una presión física. En el bosque detrás de mí, había cigarras, ardillas, el susurro de los ciervos. Aquí, silencio. Silencio total, sellado al vacío. Revisé mi equipo. La brújula del dron giraba perezosamente, incapaz de encontrar el norte. La pantalla del GPS solo decía calculando, indefinidamente. Genial, murmuré. El sonido de mi propia voz era sorprendentemente fuerte. Comencé a caminar por el camino central entre las hileras aradas, con la intención de configurar el dron en el centro geográfico del valle. Fue entonces cuando vi el primero. A unos 50 metros de distancia, de pie sobre un poste de madera torcido, había un espantapájaros. Al principio era bastante estándar. Camisa de franela azul, overoles de mezclilla descoloridos, un saco de arpillera para la cabeza relleno de paja. Me daba la espalda, mirando hacia el centro del valle. Cuando pasé junto a él, sentí un escalofrío que me subió por el cuello. No soy supersticiosa.
Soy científica. Pero las proporciones eran inquietantes. Los brazos no eran solo palos, estaban acolchados para que parecieran musculosos. Las manos no eran paja suelta, eran guantes de jardinería blancos, cosidos apretados, con los dedos curvados como si agarraran algo invisible. Seguí caminando. 100 metros más allá, encontré dos más. Eran más pequeños. Del tamaño de un niño. Estaban posicionados de manera diferente. No estaban en postes. Estaban en el suelo. Uno, vestido con un vestidito rosa manchado de marrón por los elementos, estaba sentado en la tierra. El otro, con una camisa polo a rayas de niño, estaba arrodillado frente a ella. Me detuve. Saqué mis binoculares y me concentré en ellos. Entre ellos, descansando en la tierra, había un juego de té. Era porcelana real, agrietada y sucia. ¿Quién hace esto?, susurré. Parecía una instalación de arte. Un proyecto de arte realmente mórbido, en medio de la nada. Seguí adelante, más adentro del valle. La topografía era plana, lo que facilitaba ver el diseño a medida que me movía más adentro. Y mientras caminaba, el pánico en mi estómago se convirtió en plomo frío y pesado. No eran solo unos pocos espantapájaros. Los campos estaban llenos de ellos. Había cientos. Y no estaban custodiando cultivos. Eran el cultivo. O más bien, eran la población. Llegué a lo que parecía la plaza del pueblo de esta extraña exhibición. En un amplio claro de yerba muerta, alguien había sacado muebles. Sillones de terciopelo viejos y podridos. Mesas de comedor. Escritorios escolares. Bancos de parque. Y los espantapájaros estaban por todas partes, representando una pantomima silenciosa e inmóvil de la vida. A mi izquierda, una familia de 4 estaba sentada alrededor de una mesa de comedor. La figura paterna tenía una cara de arpillera pintada con una sonrisa negra cruda y amplia. Llevaba un traje que se le estaba pudriendo de su estructura de paja. La madre usaba perlas de plástico, baratas, y su boca pintada era una O de sorpresa. Tenían platos vacíos frente a ellos. A mi derecha, hileras de escritorios escolares sostenían figuras más pequeñas. Miraban a un espantapájaros más grande en el frente que sostenía una regla pegada a su guante. Debería haber dado la vuelta. Cada instinto en mi cerebro de primate me gritaba que este era territorio de depredadores. Corre, Poebe. Corre de vuelta al coche. Pero tenía un trabajo y tenía una cámara. Saqué mi DSLR y comencé a tomar fotos. Documentación. Derek no creería esto sin pruebas. El mero esfuerzo requerido para transportar estos muebles aquí, para coser estos cientos de muñecos, era una locura. Me moví por la escena del parque. Espantapájaros congelados en columpios oxidados. Un espantapájaros paseando a un perro hecho de heno y alambre. Fue entonces cuando noté el viento. El valle había tenido brisa cuando llegué, una corriente constante y baja que barría desde las montañas. Susurraba la yerba seca y hacía que las cientos de camisas de franela y sacos de arpillera se agitaran y chasquearan. Bis, snap. Bis, snap. Era el único sonido en el mundo. Entonces, se detuvo. El viento simplemente murió. La quietud que siguió fue absoluta. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Estaba de pie frente a un banco del parque, a unos 5 pies de distancia de un espantapájaros vestido como un anciano, con una gorra plana y un bastón. Bajé mi cámara para verificar la exposición a la luz en la pantalla. Fruncí el ceño ante la lectura. Me tomó tal vez 2 segundos. Parpadeé, frotándome la arenilla del ojo, y volví a mirar al anciano. Me estaba mirando. Me congelé. Antes, su cabeza había estado inclinada hacia abajo, con la barbilla apoyada en el pecho, mirando al suelo. Ahora, la cara de arpillera estaba inclinada hacia arriba. Los ojos negros. Pintados, solo remolinos erráticos de alquitrán o pintura, estaban fijos directamente en mi cara.
Está bien, dije, con la voz temblorosa. El viento te movió. Obviamente. Pero no había viento. El aire estaba estancado y muerto. Di un paso atrás. Es solo la gravedad, razoné en voz alta. El relleno se movió. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Necesitaba irme. Ahora mismo. No me importaban los datos del dron. Me di la vuelta para dirigirme hacia la línea de árboles. Miré la configuración del aula. Los 20 espantapájaros, niños, ahora estaban de pie. Mi sangre se heló. Lo juro, mi corazón dejó de latir durante 3 segundos completos. Hace un momento, estaban sentados en los escritorios. Ahora, estaban de pie, con las piernas de palo torpemente apoyadas contra las patas de metal de las sillas. Y cada cara pintada estaba vuelta hacia mí. No me moví. No podía respirar. Los miré fijamente, con los ojos muy abiertos, ardiendo. No pasó nada. Estaban allí de pie, inanimados. Montones de heno y tela. No parpadees, susurró una voz en mi cabeza. No te atrevas a parpadear. Retrocedí lentamente. El talón de mi bota se enganchó en un mechón de raíz, y me estremecí, cerrando los ojos por una fracción de segundo en pánico. Rustle. Un sonido seco como hojas de otoño rozándose. Abrí los ojos de golpe. Estaban fuera de los escritorios. Todos ellos. Habían avanzado tal vez 1 metro. Sus poses eran rígidas, bruscas, como una mala animación stop motion congelada en el tiempo. Uno de ellos, una figura con un suéter rojo, estaba extendiendo una mano enguantada. No era una broma. No había nadie tirando de los cables. Estaba rodeada de acres de terreno abierto. El viento se levantó de repente, una fuerte ráfaga que me voló el pelo por la cara. Jadeé, esperando que se abalanzaran sobre mí. Pero no lo hicieron. Mientras el viento soplaba, sacudiendo sus ropas y haciendo sonar sus espinas de madera, permanecieron completamente quietos. Parecían objetos inanimados de nuevo. La vida se había agotado de ellos con el regreso de las corrientes de aire. Entendí las reglas. No sabía cómo, o por qué, pero entendía la lógica. Viento, seguridad. Sin viento y ojos abiertos, estancamiento. Sin viento y ojos cerrados, moverse. Retrocedí a toda prisa, girando para correr mientras soplaba el viento. Corrí a toda velocidad pasando a la familia de la cena. Sus cabezas se balanceaban en la brisa, sin vida y flácidas. Llegué tal vez a 50 metros antes de que el viento volviera a morir. Me detuve en seco, girando, aterrorizada de dejar mi espalda expuesta en el silencio. Silencio. Silencio total. Estaba allí de pie, jadeando, con el sudor picándome en los ojos. Miré fijamente a la familia de la cena. Estaban a 15 metros de distancia. El padre, la madre y 2 hijos. Se me estaban poniendo los ojos llorosos. Necesitaba parpadear. Vamos, gimoteé, suplicándole al cielo. Sopla. Nada. Una lágrima se escapó. El ardor era insoportable. Guiñé el ojo izquierdo, manteniendo el derecho abierto. Nada se movió. Ok. Ok, puedo hacer trampa. Cambié los ojos, guiñando el derecho. El espantapájaros padre se movió. No fue una carrera. Fue un fallo. En un fotograma estaba en la cabecera de la mesa. Guiñé un ojo. Ahora estaba de pie sobre la mesa, elevándose alto, con los brazos extendidos como un halcón descendente. Grité. No pude evitarlo. Parpadeé con ambos ojos por puro reflejo. Crunch-rustle. Abrí los ojos. Estaba justo enfrente de mí. Era enorme. De cerca, el olor era abrumador, paja mojada podrida, tela mohosa y algo más debajo, algo como cobre y carne seca. Su cara de arpillera estaba a centímetros de la mía.
La sonrisa pintada estaba agrietada donde la tela se había doblado. Miré fijamente los remolinos pintados de sus ojos. No podía apartar la mirada. Bloqueé mis músculos, obligando a mis párpados a permanecer arriba. Estaba congelado a medio alcanzar, con sus guantes de jardinería blanco flotando cerca de mi garganta. Podía ver las fibras individuales de la arpillera. Podía ver manchas en la tela que parecían sospechosamente oscuras. Los otros espantapájaros se movían en la periferia. Podía sentirlos. Cada vez que me concentraba demasiado en el padre, los bordes de mi visión se difuminaban, y los otros, los escolares, los vigilantes del columpio, se acercaban. Necesitaba viento. Por favor, susurré con los dientes apretados. Mis ojos se sentían como si estuvieran llenos de arena. Mi visión nadaba. El silencio se prolongó. Se sintió como minutos. Probablemente solo fueron segundos. La boca pintada del padre parecía estar estirándose. Sabía que era imposible. Era pintura sobre tela. Pero el tejido de la arpillera se estaba separando, agujero por agujero, ensanchando ese vacío negro. No pude aguantarlo. Mis párpados revolotearon. Caí al suelo. Fue instinto. En el momento en que cerré los ojos, me tiré al suelo y rodé. Escuché el silbido de algo pesado balanceándose por el espacio donde acababa de estar mi cabeza. Sonaba como un bate de béisbol golpeando una bolsa pesada. Me levanté a toda prisa, con los ojos abiertos de golpe. El padre estaba torcido, con la cintura contorsionada en un antinatural 180 grados, mirando hacia abajo donde yo había estado. Su mano enguantada estaba enterrada hasta la muñeca en el suelo. Corrí. No miré atrás. Sabía que el viento aún estaba muerto. Lo sabía porque no podía escucharlo en mis oídos. Lo que significaba que cada vez que parpadeaba, estaban ganando. Intenté cronometrarlo. Corre, 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 parpadea. Sufle tú. Se estaban haciendo más fuertes. No era solo uno o dos. Sonaba como una estampida de cáscaras secas. Corre, 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 parpadea. Sufle tú. Podía escuchar la tela rozando la tela. Un sonido seco y áspero. Vi la línea de árboles por delante. La seguridad del bosque. El límite. No sabía si podían salir del campo, pero tenía que rezar para que no pudieran. Los espantapájaros estaban arraigados en este pueblo, seguramente. Estaba a 20 metros de los árboles. El viento aún no se había ido. Mis pulmones ardían, clamando por oxígeno, pero mis ojos estaban peor. Tenía lágrimas corriendo por mi cara, emborronando mi visión en una mancha acuosa. Tropecé. Mi bota se enganchó en una rodera oculta en la tierra. Caí con fuerza, golpeando mi pecho contra la tierra. El impacto me dejó sin aliento. Mis ojos se cerraron de golpe por el dolor. No los abrí de inmediato. Me quedé allí, jadeando, tratando de aspirar aire. Y lo sentí. Sentí que el sol se bloqueaba. Sentí que estaban de pie sobre mí. Escuché el crujido de la madera tensándose contra la tela. Olí la podredumbre. Era asfixiante. Sentí un dolor agudo y aplastante que se cerraba en mi pantorrilla derecha. Grité, tratando de patear, pero el agarre era como el hierro. 5 dedos rígidos e inflexibles apretaron mi pierna, moliendo el músculo contra el hueso. Se sentía frío, un frío punzante y seco que me quemaba a través de mi jeans de mezclilla. Algo me arañó la bota, arrastrándome hacia atrás por la tierra, lejos de la línea de árboles. No, grité, forcejeando a ciegas. Mi bota conectó con algo duro y de madera, enviando una descarga discordante por mi pierna, pero el agarre solo se apretó, pellizcando tan fuerte que sentí que algo en mi pierna estallaba. Esperé el final. Esperé a que esos guantes de jardinería blancos se cerraran alrededor de mi cuello. Pero entonces, sentí un toque fresco en mi mejilla. Era una brisa. Bis. La mano en mi pierna se aflojó. La fuerza imposible se desvaneció instantáneamente.
Las hojas del bosque de enfrente crujieron. La yerba alta siseó. El viento había vuelto. Me arrastré a gatas, tosiendo, y miré hacia arriba. Todos estaban allí. Un semicírculo de figuras de pesadilla de pie sobre mí. El padre estaba en el centro, con la mano extendida, a centímetros de mi cabello. La niña con el vestido rosa se derrumbó en el suelo detrás de mí, con la mano enguantada blanca todavía descansando sueltamente sobre mi tobillo magullado. Pero se estaban balanceando. El viento empujaba contra ellos, y eran solo muñecos. Muñecos flojos y sin vida que respondían a la física. La malicia se había ido, reemplazada por el movimiento sin sentido de la brisa. Me arrastré. No me puse de pie, solo me arrastré a 4 patas hasta que llegué a la maleza del bosque. Me abrí camino entre los pinos, raspando mis manos con corteza y agujas, hasta que estuve mucho más allá de la línea de árboles. Solo entonces me puse de pie y miré hacia atrás. Todavía estaban allí al borde del campo. No habían cruzado la línea donde la yerba se convertía en agujas de pino. Estaban de pie en una fila irregular, balanceándose suavemente. Mientras observaba, el viento comenzó a amainar de nuevo. El balanceo se ralentizó. No esperé a ver si se moverían. Me di la vuelta y corrí los 40 minutos de regreso al jeep, moviéndome más rápido de lo que nunca lo he hecho en mi vida. Cerré las puertas con llave, arrojé el Garmin al asiento del pasajero y salí de ese camino maderero tan rápido que casi envuelvo el vehículo alrededor de un tronco. No dormí durante 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara de arpillera. El padre. Cuando volví a la oficina, le dije a Derek que no encontré nada. Le dije que el camino maderero estaba arrasado y que no podía llegar a las coordenadas. Le di la tarjeta de memoria del dron, pero la había borrado con un imán fuerte que guardaba en mi kit de herramientas primero. Le dije que no funcionó. Renuncié al día siguiente. Les dije que eran problemas familiares. He estado viviendo en la ciudad desde entonces. En algún lugar con farolas. En algún lugar con ruido constante. Tráfico. Gente. Movimiento. Los médicos me dicen que los moretones de color púrpura oscuro en mi pantorrilla son solo un hematoma por la caída, pero lo sé mejor. El moretón tiene la forma perfecta de una pequeña huella de mano. No se ha desvanecido en 3 semanas. En todo caso, se está oscureciendo, volviéndose de un tono distinto de marrón hoja muerta. Escribo esto porque revisé Google Earth esta mañana. No sé por qué. Curiosidad morbosa, tal vez. El fallo se ha ido. El borrón pixelado sobre el valle se ha actualizado con una nueva imagen de alta resolución. Puedes ver el campo. Puedes ver las hileras de tierra muerta y labrada. Pero mirando la imagen satelital, con el zoom al máximo, la disposición es diferente. Los muebles se han ido. Las mesas de comedor, los escritorios escolares, los bancos del parque. Se han movido. Ahora están dispuestos en un nuevo patrón. Un patrón que se espirala hacia afuera desde el centro del valle. Están formando una línea. Una procesión. Y la línea se dirige hacia el bosque. Hacia el camino maderero. Ya no son residentes. Están migrando. Y esta mañana, mirando por la ventana de mi apartamento del 4º piso, las calles estaban tranquilas. Los pájaros no cantaban. Y el viento dejó de soplar. Si ves un espantapájaros donde no debería estar, o un montón de ropa vieja en la esquina de tu habitación que parece un poco demasiado llena. No parpadees.